buenas tardes a todos. Hemos empezado un poquito más tarde por este chapuzón que ha caído, que siempre alegra un poquito, de quitar un poquito de calor, ¿no? Aunque ahora para la cosecha es más complicado. Bienvenidos a todos a esta presentación del libro El resurgir del agro, aquí en Castilla-La Mancha. Para los que no me conocéis, soy Jesús López Colmenarejo, soy el director del grupo Editorial Agrícola en Comunicación, somos la editora del libro. Y bueno, es un placer contar en este evento, contar con tres personas de referencia en el sector y aquí en Castilla-La Mancha. Contamos con Ángel Villafranca, director de Cooperativas Agroalimentarias, al otro extremo de la mesa, Julián Nieva, el alcalde de Manzanares, que creo que todos conocéis, y Francisco Martínez Arroyo, el autor del libro, que también son tres personas conocidas, más conocidas por todos vosotros, ¿no? Como os decía, pues como editor del grupo, para nosotros es un placer publicar libros que tienen tres patas. Tiene una pata que es conocimiento. Hoy en día, si publicas cosas sin sentido o cosas que no tienen base técnica, pues no vas a ningún lado. Nosotros llevamos 95 años publicando, desde el año 28 que empezamos con la revista Agricultura, porque nos basamos en contenidos basados en el conocimiento y la técnica. Y este libro, El resurgir del agro, tiene eso. Tiene eso y además es un libro que creo que es ameno. Es un libro, como comentábamos antes, es un libro que tiene 88 páginas con 10 capítulos. Condensar en 88 páginas todo lo que es la agricultura con conocimiento implica saber mucho. Y yo creo que el autor en esto se lo ha trabajado, Paco se lo ha trabajado. Que sea un libro práctico implica que la gente se lo lee. Hoy estamos en un mundo en el que nos cuesta mucho leer a todos. Todos vivimos con las redes sociales y con información muy rápida y nos cuesta muchas veces llegar al público de forma un poco más extensa, ¿no? Y yo creo que el libro lo consigue. Y bueno, ya que cada uno lo pueda disfrutar leyéndolo, lo tenéis a la entrada, si queréis y luego después adquirir un ejemplar, lo tenemos a la entrada. Al final Paco firmará libros al acabar el evento y queremos que luego después cada uno puede valorar si los capítulos que tiene el libro reflejan cuáles son los puntos necesarios para que el sector agroalimentario vuelva a ser lo mismo y lo que debería ser para que la sociedad progrese y se alimente y nos dé de comer 3 veces al día como debería ser. Sin más, no quiero tampoco enrollarme demasiado, doy paso a Julián Nieva. Julián es el alcalde de Manzanares, como decíamos, y bueno, él está en casa, juega en casa en términos futbolísticos. Julián. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por su presencia y su asistencia a un acto que, encuadrado dentro del contexto de una feria tan importante como FERCAN, que durante 5 días es la referencia nacional y que acumula más de 120 o 140.000 visitantes, y donde 200 expositores con una fidelidad del 90% nos aportan al sector las mejores propuestas que va a haber durante todo un año para un sector tan importante en Castilla-La Mancha como es el sector de la agricultura, de la ganadería o el sector agroalimentario en general. En ese contexto, la presentación de un libro es excepcional. Dentro de las miles de actividades que se desarrollan, hasta ahora no se habían presentado libros en el contexto de FERCAN, pero sinceramente esta novedad creo que es absolutamente necesaria o cuando menos conveniente, sin ninguna duda. Quiero saludar en primer lugar a todos los asistentes, como ya les he dicho, a Jesús Martín, alcalde de la ciudad hermana de Valdepeñas, compañero alcalde también muchos años de una ciudad también muy vinculada, como no, al sector de la agricultura o al sector agroalimentario en general. Saludo también a representantes de las cooperativas, de las organizaciones agrarias, que sin ellas tampoco se desarrollaría FERCAN con la fortaleza que tiene. FERCAN también es el conjunto de las aportaciones de muchos. De ahí que siempre digo que FERCAN es de todos y además de ser de todos, pertenece a todos. Es un instrumento al servicio de todos.
En la presentación del libro, saludo a Ángel Villafranca, el presidente de las cooperativas agroalimentarias de España y de Castilla-La Mancha, obviamente, y su figura es absolutamente excepcional dentro del sector y de la importancia que tienen en este sector las cooperativas. Sin ellas sería mucho más complejo regular un mundo tan importante desde todos los puntos de vista. Y luego la figura de Francisco Martínez Arroyo, iba a decir Paco, por la confianza que le tengo, porque además de una de las personas más sabias, más expertas en el mundo de la agricultura, ha sido durante 8 años consejero del Gobierno de Castilla-La Mancha desde 2015 a 2023, lo cual a mí personalmente me ha permitido conocerle no solo en su espacio profesional político, que sin ninguna duda solo se puede calificar como el mismo éxito que ha tenido el Gobierno en esos 8 años dentro del contexto, donde una cifra absolutamente excepcional, pasar del 12% del Producto Interior Bruto en Castilla-La Mancha al 18%, eso se ha conseguido en esos 8 años del Gobierno de Emiliano García Paje, donde Paco Martínez Arroyo ha desarrollado la responsabilidad de consejero de Agricultura. Y desde luego, de ahí es donde no tuvimos ninguna duda también de que presentar por primera vez un libro en Fercan no podía ser cualquier libro, no podría venir de cualquier idea, tenía que estar suficientemente justificado. Y no hubo ni que analizarlo mucho y tampoco tuvimos ninguna duda. Estamos hablando de un ejemplar que en una tierra como la nuestra, donde tenemos 120.000 explotaciones agrícolas, pues ya tenemos 120.000 personas para las cuales este libro podría ser interesante. Y no estoy haciendo cifras para las ventas, simplemente que es en pura lógica, porque además estamos hablando de un libro que formula propuestas y que plantea los retos del futuro de la agricultura. No analiza el pasado, salvo para proyectar hacia dónde tenemos que ir. Algo importantísimo también en el contexto de una feria como la nuestra, donde además de que todo el mundo intenta vender lo que todo el mundo necesita comprar, porque esta es una feria de negocios, pero también Fercan es una feria y un encuentro para la reflexión, para el análisis, y ahí es donde, sin ninguna duda, creo que es muy importante no solo el que hoy hagamos una excepción, que probablemente pueda consolidarse en la medida en que presentar un libro vinculado a la agricultura en Fercan sí que puede tener encaje como lo ha tenido en el día de hoy. Solo me resta expresar mi admiración a la figura del escritor, de Francisco Martínez Arroyo. Lo hago desde la subjetividad de la amistad, pero eso no me impide a ciencia cierta saber que estamos hablando de un hombre que es un experto y que se ha demostrado en una región como la nuestra, como decía, en Manzanares también. Manzanares está cada vez una ciudad más, es industrial. Manzanares somos una ciudad industrial, ya muy de energías renovables, muy de logística, muy de transporte, pero también el sector agroalimentario tiene mucha presencia en nuestros polígonos multisectoriales. Sin extenderme más, mi obligación era saludarles, darles la bienvenida y agradecerles la asistencia, y a Francisco Martínez Arroyo, pues bueno, desearle el éxito que sin ninguna duda merece, agradecer a la editorial, como no, una editorial vinculada obviamente a la literatura de la agricultura, necesaria en este caso pues para seguir apoyando a un sector que estamos llamados a ser la despensa del mundo y alimentar a todo el mundo con los magníficos productos que salen de nuestra tierra, con el esfuerzo y el trabajo de todos y de todas a lo largo de tantas décadas. Por tanto, para mí es un placer y agradezco mucho la presencia y la asistencia. Muchas gracias. Yo me bajo. ¿Con este vale? Sí. Ah, perfecto.
mero trámite, como comentaba antes, va a hacer la presentación del autor de Francisco Martínez Arroyo, Ángel Villafranca. Ángel, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Hoy tenemos una tarde de lluvia que seguramente habrá impedido a algunos de los que venían a asistir, se habrán quedado por ahí resguardados, pero es una noticia buena que haya lluvia, que solo sea lluvia, siempre para el campo. Yo saludar, en primer lugar, Paco Francisco Martínez Arroyo, darte las gracias y por invitarme a hacer esta presentación, y creo que es de agradecer siempre que los amigos pues nos sigamos juntando, nos sigamos viendo y nos sigamos recordando. Saludar al alcalde de Manzanares y al alcalde de Valdepeñas. De verdad que a pesar de que sois compañeros y amigos, pues también es bueno que estéis como administración escuchando cosas de la agricultura y cosas de lo que hacemos todos los días y de las necesidades que tiene nuestro sector. A mí siempre me gusta, cuando estoy en un acto público, agradecer a la administración que esté cerca de nosotros para que nos escuche, porque siempre cuando se escucha, pues luego puedes trasladar a los que tenéis capacidad de organizar, de legislar o de actuar en la administración, pues que estéis cerca. Y como no, pues agradecer a la Editorial Agrícola, de verdad, que os dediquéis, además de porque os llamáis a Editorial Agrícola, a temas del campo y a temas de la agricultura, que lo necesitamos. Es complicado trasladar el currículum que tiene Paco, es complicado, es un poquito largo, enrevesado, pero yo lo voy a intentar sintetizar. Ingeniero agrónomo del Estado desde el año 2000, por la Politécnica de Madrid. Ha estado en la FAO, en Roma, ha estado en el gabinete de la ministra Elena de Espinosa, ha estado de subsecretario en el Ministerio de Agricultura, ha estado de consejero en la REPER, en la representación de la Unión Europea española en la Unión Europea, y director general del Gobierno de Castilla-La Mancha. Yo, a partir de ahí, yo le conocí cuando fue director general. Antes no le conocía, podíamos habernos coincidido, o lo mismo coincidimos y no nos pusimos cara, o en la REPER, o cuando estaba Elena Espinosa y tú estabas de asesor, pero te conocí aquí de director general, en un momento en el 2008, donde yo creo que iniciamos, a mí me gusta decir, una historia en común, porque hemos compartido prácticamente desde el 2008 muy cerca muchas cosas que afectaban a nuestra agricultura y a nuestro vino de Castilla-La Mancha. 2 veces consejero, siempre de agricultura y medio ambiente, pero también de agua, que también es importante. En una legislatura te tocó el medio ambiente, que a mí me gustaban más cuando las consejerías estaban unidas, agricultura y medio ambiente, nos ayudaba mucho, porque la sensibilidad era mucho mejor. Pero bueno, la segunda etapa fue de agua. La verdad es que el agua pues siempre en nuestra región se queda escasa, pero está bien. Con lo cual yo creo que un currículum impresionante para lo joven que eres, porque sigues siendo muy joven, por lo menos yo te veo muy joven y con mucha proyección. Y yo, no sé, he querido tocar un poco la parte de la persona, cómo te veo yo o cómo te he visto a lo largo de estos años. Pues te he visto como un negociador incansable. Luego te diste ya los primeros éxitos en aquella famosa reforma de 2008 del sector del vino, donde estábamos atascados aquí en la región y había que abandonar las destilaciones para pasar a otro proceso, a otro escenario totalmente distinto, donde parecía que se acababa el mundo. Y bueno, el mundo no se acabó, siguió, y además yo creo que despegamos con un vino que antes lo vendíamos muy fácil cuando lo destilábamos, pero de ahí no salíamos. Te veo muy trabajador, siempre lo has sido. Creo que no tienes límites. Cuando eras director general no te conformabas con una dirección general, llevabas 2 o hasta 3. Siempre. Cuando eras consejero, pues no gastabas un coche, gastabas 2. No tenías un chofer, tenías 2. Kilómetros no te faltaron. Por lo tanto, te considero un trabajador nato. Dialogante, siempre buscando el acuerdo, incansable. Anda que no eras cansino cuando tenías que sacar una cosa, hasta que no llamabas una vez, otra vez y hasta 10 veces. Valiente en tus decisiones
y siempre arriesgas. Arriesgas porque cuando tú crees en una cosa que tienes que estar convencido, apuestas por ella y no tienes miedo de intentar sacarla. Y eres muy político. Y lo digo en el término positivo. En nuestro sector siempre necesitamos gente que sea muy política, porque normalmente la agricultura, dentro de un consejo de gobierno o de cualquier, donde se juntan distintos sectores y distintos políticos, el que gestione la agricultura tiene que ser muy político para poder sacar presupuestos y poder sacar adelante órdenes y decretos o leyes que si no, no son fáciles. Por tanto, creo que ese aspecto para nosotros ha sido fundamental en esta etapa tuya. Y bueno, esa juventud pues te lleva a querer seguir haciendo cosas, y nos ha sorprendido en esta nueva etapa pues con una reflexión que te ha llevado a presentar 2 libros. Bien es cierto que el primero lo tenías más fácil porque tenías tu blog que lo habías ido escribiendo al cabo de los años, pero el segundo es totalmente innovador. En fin, el primero, Rural, siglo XXI, el segundo, Resurgir del agro. Yo creo que son libros para debatir, para reflexionar y bueno, y hablamos del segundo. No voy a hacer porque a ti te toca hablar del libro, pero sí quiero enmarcar algunas cosas de las que yo, para mí, he visto en este libro. Creo que es muy fácil de lectura, es fácil, muy segmentado en capítulos, que puedes leer un capítulo totalmente independiente del otro y te permite situarte, y donde dejas muy bien recogido pues tu visión del agro y de los actores que influyen o que afectan en las distintas posiciones y actuaciones que llevan. Un libro, para mí, que invita a la reflexión y al debate. Creo que no es un libro donde haya un escenario donde ya no hay ninguna reflexión, sino al contrario. Creo que abres una reflexión y un debate donde hablas de la paz, no puede ser de otra forma, pero hablas del futuro de la paz y del presupuesto de la paz. Tocas el medio ambiente, que ya es difícil desde el sector agrario, del sector agroalimentario, pero bueno, también nos indicas los caminos que a tu modo de ver pueden seguir y hacia dónde podemos ir. Evidentemente, hablas de la explotación familiar y del relevo generacional, no puede ser de otra forma, y cómo habría que mantener ese tejido que muchas veces estamos perdiendo, no solamente por falta de relevo, sino también por falta de tener trabajadores a nuestra disposición. Te atreves además de la agricultura, con la ganadería, que ahí muchos nos encontramos muy perdidos porque somos, en nuestra región somos mayoritariamente agricultores y hay pocos ganaderos. Es el sector, digamos, más débil, pero también te atreves con él. Claro, estás pensando en España, no solamente estás pensando en Castilla-La Mancha ya. Cuando uno vive en Madrid, está en el ministerio, pues la mente se abre, como no puede ser de otra forma. Y cuando hablas del agua, yo no voy a destacar nada de lo que pueda cargarme el libro, porque eso te toca a ti, la parte que hasta donde quieras contar, pero hay un término que yo valoro, y es el término que hablas de el uso del agua. Y creo que tan solo una vez hablas del consumo de agua, o sea, hablas de usar el agua para producir alimentos. Es fundamental. Yo creo que es un término a acuñar y hacer de forma importante, ponerlo en valor, porque el término usar no es el término ni de despilfarrar ni de gastar. Lo usamos y lo devolvemos al medio ambiente. Te atreves con la cadena alimentaria, va marcando su valor y la evolución hacia donde vamos. Y ahí, bueno, pues aparecemos las cooperativas en nuestra situación actual y hacia dónde deberíamos caminar, y evidentemente hablando de dimensión, una dimensión que, lo digo públicamente, no me importa repetirlo aquí una vez más. Creo que con tu labor y tu paso por la consejería nosotros fuimos capaces de avanzar en esa dirección con esas órdenes que bueno, pues que nos ponían en valor. Yo creo que eso es importante y desde la parte de las cooperativas agroalimentarias estamos realmente agradecidos, no puede ser de otra forma. Y ahí queda el capítulo que dices la revolución pendiente.
Y creo que tienes toda la razón. Nos falta comunicar lo que hacemos todos los días a la sociedad. No somos capaces de comunicar, nos dedicamos a trabajar, nos dedicamos a innovar, nos dedicamos a producir, pero no somos capaces de contar. Y en esta sociedad lo que no se cuenta no existe. Y realmente, bueno, pues esa revolución tenemos que aprender a hacerla. Y ahí me parece que es importante. Y aquí me paro. Os invito a todos a leer este libro. De verdad que os puede enganchar fácilmente, que va a ser un libro que nos puede servir en muchos aspectos y en muchos capítulos de total actualidad, abrir el debate y darte las gracias de verdad porque en tu tiempo ahora, en esta nueva etapa, pues te dediques a escribir cosas que para nosotros son fundamentales. Gracias. Sí, sí, si me permites, Ángel, quería hacerte un pequeño matiz. Es el tercer libro de Paco. El primero sí que creo que lo conoces, porque es la guía de la PAC, que editamos hace 10 años, además, justo cuando salió de ser director general, y además fueron 20.000 ejemplares. Es un libro que fue un éxito de difusión. 2 ediciones, lo presentamos además a los premios de la Comisión Europea, y fue, si no me equivoco, la segunda posición. O sea, el libro primero fue el de la guía de la PAC, hace 10 años, y a raíz de eso salió esta edición, ¿no? Y lo segundo es también recordar que al acabar la presentación ahora que va a hacer Paco, sí que vamos a hacer un turno de preguntas. O sea, aquí pensando en las preguntas que queréis hacerle a él sobre el sector, sobre el futuro, sobre cuáles son las líneas principales y cómo lo ve él, porque después de la presentación de Paco haremos un turno de preguntas. O sea, ir pensando para que luego nos pille de sorpresa. Muchas gracias. Paco, tu turno. Bueno, muchas gracias Jesús. Bueno, alcalde, un lujo estar en FERCAM. La verdad es que le comentaba yo a Julián antes de empezar que he venido pues todos los años como consejero y también como director general, con lo cual he venido 11 veces y siempre he estado en la inauguración de la feria. 11 veces, no son pocas, ¿eh? A la feria lleva 62 ediciones, alcalde, si no me equivoco, pero yo he estado 11 veces presente en FERCAM y en este caso, pues una más, aún no teniendo responsabilidad, ¿no? Con lo cual, bueno, pues un placer estar aquí en Manzanares como siempre. Para mí Manzanares es un lugar pues muy cercano, como sabes, y pues me siento en casa. En segundo lugar, agradecer también la presencia del alcalde de Valdepeñas, que es un muy buen amigo, Jesús, que viene de otro pueblo en el que también me siento en casa, alcalde. Y bueno, pues agradeceros a todos el que hayáis querido compartir este rato conmigo, ¿no? Porque ahora ya no soy consejero y cuando uno está fuera de un puesto de esa responsabilidad, pues el participar de un acto como este tiene muchísimo más valor. Yo le doy mucho valor a que hoy hayáis querido acompañarme en la presentación de este libro aquí en Manzanares. Venís de pueblos de la comarca, también del mío, de La Solana, muchos solaneros, pero también hay gente que ha hecho un esfuerzo viniendo de Socuéllamos, de Pedro Muñoz, de Valdepeñas, hay muchos valdepeñeros. Bueno, de aquí evidentemente de Manzanares, en Membrilla. Yo creo que es un éxito en ese sentido para mí, un momento muy especial. Estoy realmente satisfecho, diría que incluso emocionado, porque como digo ya no soy consejero y valoro más estas cosas, ¿no? Y luego le quiero agradecer a Ángel pues que haya querido presentarme, porque Ángel es presidente de la Organización de Cooperativas de Castilla-La Mancha, pero también es presidente de las cooperativas agroalimentarias de toda España. Tenemos la suerte, yo siempre lo decía, de que el presidente de la organización nacional es además de Castilla-La Mancha, ¿no? Y eso pues también sirve, esas cosas sirven mucho. El estar en los lugares en los que se deciden las cosas pues es muy relevante. Y Ángel pues viene representando ese papel desde hace mucho tiempo y como digo, pues un lujo que me presente. También estáis aquí presidentes de cooperativas, Manzanares, La Solana, de Bodegas de Valdepeñas, como he mencionado, el secretario general de la UPA de Castilla-La Mancha. Bueno, a todos muchas gracias por estar. Y veo también aquí a Diosa de Montiel, que también ha hecho un esfuerzo por estar, está también Justo de Villarrobledo. Bueno, todos, un placer que estéis aquí. Si se me olvida algún pueblo, pues me lo decís, porque estoy ahí mirando para que no... Socuéllamos, ya lo dije.
Está María José, que es la presidenta de la cooperativa también. Bueno, un placer. Bueno, el libro es un libro, como veis, pequeño. El libro no se me ocurre a mí, el libro se le ocurre a este señor que me ha presentado, al editor, que es Jesús López Colmenarejo, que además es muy buen amigo, que tiene una tarea ingente y es sacar adelante, y lo hace con muy buen resultado, una empresa que tiene casi 100 años de vida. Y eso es muy difícil de decir en el sector agrario y en una editorial más todavía. Es la empresa decana de las editoriales en el mundo agro, claramente. Es la editora de la revista de Agricultura, que probablemente muchos de los agricultores aquí presentes situáis, conocéis, y bueno, pues me propuso escribir este libro. Me propuso escribir este libro un día, pues la verdad, en el que estábamos tomando, lo tengo que decir, aunque estemos en tierra de vino, si hubiera sido consejero no lo hubiera dicho, pero estábamos tomando una caña. Siendo consejero no lo hubiera dicho, pero bueno, hay sitio para todo en la vida y también para eso, ¿no? Y en ese contexto de amigos, y os podéis imaginar, porque muchos de vosotros me conocéis, y Ángel me ha definido en algún caso muy bien, en otro no tanto, y ahora lo matizaré, cuando decía que era cansino, estaba siendo cansino en esa caña, y Jesús me dijo, ¿por qué no pones todo esto por escrito, en vez de contárnoslo tantas veces? Y bueno, Jesús, que me conoce bien desde hace muchos años, pues me hizo esa propuesta y yo enseguida la acogí porque vi interesante poner en un libro cómo veía yo la realidad del sector agrario y cómo, desde mi punto de vista, esto se podía mejorar. El libro es muy personal, no es una enciclopedia de la agricultura, aunque sea pequeño, porque podría ser enciclopédico. No, no lo es. Es un estudio sobre 10 retos que he elegido yo, que considero que son los más relevantes. Hago un análisis de la situación, un diagnóstico y hago unas propuestas en cada uno de los retos. Y todo es personal. Para llegar a esos retos finales o a esas propuestas finales en cada uno de los retos, me apoyo en unos datos. Utilizo pocos datos. Hay algunos capítulos que tienen algunos más porque creo que era bueno contextualizar bien el sector agrario en España, sobre todo los primeros capítulos. Pero luego lo que hago es una interpretación muy personal de lo que debería ser el sector agrario. Es mi visión, la mía, que puede ser buena para algunos y mala para otros, pero es absolutamente mi visión. Y desde luego le tengo que agradecer a Jesús pues el que me lo propusiera, porque me siento muy orgulloso de haber podido escribirlo, porque, como él dice, no es fácil sintetizar. Él conoce mi capacidad para no sintetizar, hablando y escribiendo, y fue él el que me dijo que limitara el contenido del texto. Y estoy muy satisfecho, porque mi tendencia es todo lo contrario. Como sabéis, muchos de los que estáis aquí presentes, también hablando. Hoy voy a intentar también en ese sentido cumplir con vosotros y no extenderme mucho. Pero bueno, en definitiva es esa síntesis la que bueno, pues hace que el libro sea sencillo, ameno. Y no está solamente dirigido a los agricultores y ganaderos. Decía antes el alcalde que podía haber 120.000 castellano-manchegos con explotación agraria que podrían tener interés en leer el libro. Bueno, yo pienso que es un libro para los que se dedican a la agricultura, a la actividad agroindustrial también, pero es un libro para cualquier persona que tenga algún interés por el sector y que quiera entender lo que realmente pasa. Incluso lo que realmente está pasando, porque esa discusión con esa cerveza se produce en un contexto de movilizaciones del sector agrario, en primer lugar en Alemania, que es cuando nosotros empezamos a debatir sobre qué pasa con el sector agrario, por qué los agricultores se están manifestando en Berlín, por qué están en la puerta de Brandenburgo, por qué cortan los campos elíseos en París a la semana siguiente y por qué luego esas movilizaciones bueno, pues se extienden por toda la Unión Europea y de manera particular también en nuestro país, ¿no? Bueno, en ese contexto también está, de alguna manera, escrito el libro, en función de lo que estaba pasando. Y por eso el último de los retos es quizás el más importante. Empiezo por él, aunque acabaré también con él, y es el reconocimiento social de la actividad de los agricultores y ganaderos. Para mí es lo más importante. Para conseguir ese reconocimiento social, Ángel lo decía, tenemos que contarlo. Si no lo contamos, no se conoce. A nosotros, a vosotros sobre todo, os puede parecer normal vuestro día a día,
en vuestro pueblo, cada uno en el suyo, con vuestra actividad, en una quesería de La Solana o en una cooperativa de Socuéllamos. Y esa es vuestra vida. Pero la gente que no está aquí no sabe que eso está sucediendo así y en muchos casos piensa que sucede de una manera completamente diferente a la que vosotros pensáis que sucede. Y creo que ese reconocimiento social es probablemente el reto más importante que tiene el sector agrario. Llegar a aquellos que no comprenden lo que es el sector agrario. Y yo con el libro, modestamente, he pretendido también eso. El último capítulo es precisamente eso, el reconocimiento social de lo que hacéis, de lo que hacen los agricultores y ganaderos cada día. Si conseguimos ese reconocimiento social, estoy seguro que todos los otros retos se van a conseguir de una forma mucho más sencilla. ¿Cuáles son los otros retos? Bueno, no es fácil establecer un número limitado de objetivos a conseguir en el sector agrario. Yo no voy a hablar de todos porque si no, bueno, pues haríamos una exposición o haría una exposición muy larga, pero sí voy a centrar los temas que considero que son más importantes. Decíamos antes, lo decía también Ángel, que estoy ahora en el Ministerio de Agricultura, hablo a título personal, en el libro, en todo momento. Esta es mi posición, no es la posición del Ministerio de Agricultura y tampoco la de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Yo en esto soy absolutamente libre, por decirlo de alguna manera, lo cual es todavía mejor porque a uno le permite, pues, expresar todo lo que siente y ponerlo en un papel, y sabéis que yo el sector lo siento, lo vivo y está puesto aquí, está escrito, y nadie me ha coartado en ese sentido. Y, bueno, pues los retos los vais a ver en el libro. Yo, insisto, no me meto en los retos en concreto, pero sí quiero hablar de tres cuestiones principales y una que engloba un poco el funcionamiento conjunto general del sector. Lo más importante para mí, dentro de lo que no sea el reconocimiento social, que, insisto, lo puede todo, es apostar por un modelo de agricultura familiar. Esto tampoco le puede resultar a casi ninguno de los presentes extraño, porque llevo toda mi vida profesional defendiendo ese modelo de agricultura. Toda mi vida profesional, siendo técnico desde que empecé a trabajar hasta el puesto de mayor responsabilidad que he tenido, que es consejero de Castilla-La Mancha. Incluso con una ley de agricultura familiar aprobada en las Cortes Regionales y publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en vigor en Castilla-La Mancha en este momento. Es decir, el compromiso con el modelo es, desde mi punto de vista, inquebrantable y responde a una cuestión, para mí, absolutamente objetiva. Nuestra realidad es esa, es la que queremos preservar, es la que hace posible que existan pueblos con vida. Yo contrapongo el modelo, y esto pues lo hago también para generar debate, a un modelo de grandes inversiones, de fondos de capital riesgo que están invadiendo el campo en muchas zonas de nuestro país, incluso en nuestra comunidad autónoma, que lo estamos viendo venir y que, sin duda, tienen un compromiso menor con el territorio y con la actividad económica que aquí se genera. Son empresas que están exclusivamente ganando dinero y eso es muy respetable. Yo no lo cuestiono, que quede claro, pero lo contrapongo el modelo. Creo que no se puede estar en una cosa y en la otra, que hay que definir la prioridad. Y la prioridad tiene que ser el modelo de agricultura familiar. ¿Qué es el modelo de agricultura familiar? Bueno, hay de todo. Y puede ser un modelo de agricultura familiar profesional, uno no profesional, pero lo que está claro es que los recursos públicos, las prioridades en las ayudas, se tienen que orientar claramente a ese modelo de agricultura. Yo voy más allá, incluso creo que solamente ese modelo de agricultura debería tener derecho a recibir las ayudas públicas. Esto es, lógicamente, rupturista o disruptivo, como se dice ahora, cambia lo que hay, pero es que creo que toca en algún momento tomar esas decisiones. En la Ley de Agricultura Familiar de Castilla-La Mancha avanzamos muchísimo en ese sentido. Aquí en nuestra comunidad autónoma ya no se puede sacar ninguna norma que no priorice ese modelo de agricultura, tanto para poder ser beneficiario de las ayudas como para luego recibir las ayudas en sí mismas, la cuantía de las ayudas. Y este es un avance fundamental. Desde luego, los agricultores y ganaderos que estáis en los pueblos viviendo, trabajando, estáis generando la riqueza allí donde estáis. Estáis creando el empleo allí donde estáis. Manzanares, Valdepeñas, La Solana, Socuéllamos, cualquiera de los pueblos Pedro Muñoz de los que hemos hablado aquí, no serían hoy lo que son si no hubiera habido un modelo de agricultura familiar. Cada uno luego lo lleva a cabo de una forma o de otra, pero
Bueno, en la ley de Castilla-La Mancha lo definimos como aquel en el que al menos el 50% de la mano de obra procedía de la propia familia. Aquí puede haber divergencias y en España es todavía más complejo todo esto. Pero algo hay que hacer si no queremos vernos abocados a una situación muy complicada en la que vosotros compitáis con grandes empresas que, desde luego, insisto, no están o no tienen el mismo grado de compromiso. No se sienten implicadas igual que se puede sentir un agricultor o un ganadero que está sintiendo en su propia carne no solamente el futuro de sus hijos en su pueblo, sino el futuro de su propio pueblo, vinculado a esa actividad agraria. Yo siempre decía, y lo sigo diciendo con mucho orgullo, que La Solana es el pueblo de Castilla-La Mancha, y aquí me permitís este guiño solanero, es el pueblo de Castilla-La Mancha con más agricultores a título principal, y es verdad. Hay 550 ATPs en La Solana. 550, que se dice pronto, 550. En los años que he sido yo consejero, se incorporaron en La Solana al sector agrario jóvenes 125 personas, incorporadas como profesionales al sector. Lo pongo como ejemplo, pero vale cualquier otro pueblo. ¿Qué sucedería si eso no pasara? ¿Qué alternativas laborales, qué expectativas de empleo, qué expectativas de futuro profesional para tu familia, para tu vida, tu perspectiva de futuro habría si realmente una empresa sola se hiciera cargo de todas esas explotaciones familiares? ¿Es esto inviable? Puede pasar. De hecho, hay municipios de Castilla-La Mancha en los que la situación ha cambiado radicalmente y en los cuales ya no hay agricultores a título principal y hay grandes empresas. Y yo las respeto, pero es un modelo distinto. Y siempre he pensado que cuantos más empresarios en el sector agrario, mejor para el sector agrario. Eso está relacionado también con la apuesta que hicimos por la integración comercial de las empresas cooperativas. Cuanto más grandes fueran las cooperativas, cuanto mejor pudieran defender el esfuerzo y el trabajo de sus agricultores, más empresarios íbamos a tener, porque la gente deja la actividad si no es rentable. Y para hacerla rentable necesitábamos cooperativas muy grandes. Sobre todo en los ámbitos del vino, sobre todo en el vino, pero también en el aceite, por ejemplo, el cereal. Y hemos conseguido grandes avances en ese sentido. Con lo cual, primer reto claramente, núcleo del libro y núcleo de mi visión del sector, el modelo de agricultura familiar. Ahí tenemos que ir. Y, desde luego, de manera decidida. O sea, insisto, los recursos son siempre escasos, hay que priorizar ese modelo. Y dentro de ese modelo, el relevo generacional fundamental. Eso tampoco le puede asombrar a ninguno de los presentes, porque para mí ha sido bandera desde el año 2015. El primer compromiso que asumí yo como consejero, el primer día que intervino en las Cortes de Castilla-La Mancha, fue que ni un solo joven de la región que quisiera incorporarse a la agricultura o a la ganadería se iba a quedar sin la ayuda del Gobierno regional, sin la ayuda de la Administración Pública Agraria. Y así ha sido, desde el 2015 hasta hoy. Y sigue siendo. De lo cual yo me siento muy satisfecho, porque creo que es clave. Porque creo que si los recursos son escasos, pues con más motivo hay que ayudar al que empieza. Porque si no, ¿qué vamos a hacer si no tenemos gente joven? Además, está absolutamente demostrado que son los jóvenes los que invierten en tecnología, los que innovan y los que ven el futuro allí donde están. Y esto es muy importante. Esto no significa que no tenga que haber una agricultura profesional de personas que ya no son jóvenes. Evidentemente tiene que haberla. Pero necesitamos la incorporación de jóvenes siempre de manera urgente. Con lo cual, muy pegado a ese núcleo central del modelo de agricultura familiar, la incorporación de los jóvenes agricultores, el relevo generacional. Y tercer reto fundamental, el acceso al agua. Aquí resumo todo. Modelo de agricultura familiar, relevo generacional, acceso al agua. Probablemente hemos dado con la clave si trabajamos bien estos tres aspectos. Yo hago propuestas en el libro sobre el agua también. Probablemente la más disruptiva está hecha en materia de agua, pero básicamente por una cuestión. Es que no hay futuro sin agua. Es que no podemos decirle a ningún joven de nuestra tierra, aquí en la comarca de La Mancha, que se ponga a invertir sin tener acceso al agua. Esto puede parecer complejo desde el punto de vista de las políticas medioambientales. El libro también afronta la cuestión del medio ambiente como uno de los retos del sector. Pero yo creo que es compatible. Creo que se puede hacer un buen uso del agua, un uso eficiente, mucho más eficiente del que lo hacemos, mucho más controlado y regulado de lo que lo tenemos ahora, con menos burocracia y, además,
preservar el medio ambiente. Claro que podemos hacerlo, pero hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Y yo creo que aquí nos ha faltado valentía un poco a todos. Son competencias muy repartidas, no es fácil ponerse de acuerdo, pero yo creo que hay margen. Yo he tenido la suerte, como decía antes Ángel, de ser consejero de agua durante 4 años e impulsamos, que es una de las cosas de las que más orgulloso me siento, una infraestructura que es básica para que haya gente viviendo en los pueblos, que es la tubería de la llanura manchega, que la clave de esta tierra es esa. O sea, esto lo tengo absolutamente claro. Esa es la infraestructura clave para el futuro de nuestra comarca, de nuestra tierra, de la comarca entera de La Mancha y desde luego de la provincia de Ciudad Real, me atrevería a decir. Valdepeñas está en el Guadalquivir, pero casi alcalde de toda la provincia. Es que necesitamos ese agua para beber, es que es nuestro derecho. Y lo que hemos hecho en estos años ha sido hacerlo realidad. Pero al mismo tiempo no hemos sido suficientemente valientes, creo yo, o no hemos sido capaces de encajar bien las piezas para avanzar en poner agua a disposición de los jóvenes y de los profesionales. Y yo en el libro hago un planteamiento absolutamente rompedor, que es crear bancos públicos de agua. Esto, bueno, no ha sucedido en nuestro país, que en ninguna confederación hidrográfica, hasta que dimos un pequeñito paso, del cual yo también me siento muy orgulloso, en la Confederación Hidrográfica del Júcar. Lo sabe bien el secretario general de la UPA, que conoce bien esa cuenca, la del Júcar, que es muy importante en nuestra tierra. Bueno, pues en el Júcar guardamos un poquito del agua disponible para hacer un banco público, para que los jóvenes que se incorporaran en esa zona pudieran acceder al agua. El agua es un derecho público, lo dice la ley del agua, que también tuve el honor de impulsar desde el Gobierno. Es un bien público, pero en la práctica sabéis muy bien que se ha convertido en un derecho privado. Esto es muy difícil de encajar, es una pieza difícil, porque, claro, el que tiene el agua no la quiere soltar, evidentemente, y es entendible. Pero tenemos que buscar la fórmula para que el que quiera incorporarse al sector y no tenga agua, porque sus padres no sean agricultores, porque aun siéndolo no tengan acceso al agua, porque esté en una zona en la que hay limitaciones, pues que ese banco público realmente sirva en cada confederación para que los jóvenes que se incorporen puedan utilizar ese recurso que es realmente limitante. El agua es un recurso limitante, como también lo es el suelo. Por eso también en el libro hago una propuesta, que esta la llevamos a cabo en la Ley de Agricultura Familiar, que fue en algunos casos muy criticada y que, bueno, pues ahora mismo está sirviendo de modelo para que a nivel del Estado se haga una ley de agricultura familiar. O sea que no debimos hacerlo mal. Y en esa ley creábamos, y está creado en Castilla-La Mancha, un banco público de tierra. Eso también es muy importante. A lo mejor algunos de los que estáis aquí no lo veis relevante porque tenéis la tierra, en fin, no tenéis ese problema. Pero si hay un factor limitante, además del agua, es la tierra. El que no tiene tierra le cuesta mucho incorporarse al sector porque la tierra es cara. Y sobre todo hay zonas de nuestra región, y en España hay muchas zonas, en las que la tierra es carísima. Hay una competencia de otras actividades económicas terrible. Yo recuerdo las dificultades que tenían los jóvenes emprendedores que querían poner una explotación agraria en marcha en Guadalajara, por ejemplo. Y mucha gente no venía del sector agrario, no era nuestro modelo de La Mancha. Aquí sabéis cómo se acaba siendo agricultor, generalmente, o cómo nos dedicamos a esto. Pero en Guadalajara era gente de Madrid, por ejemplo, que decidía irse a un pueblo y poner en marcha una explotación agraria. Esta no es una realidad pequeña, es una realidad muy habitual en esos pueblos. De hecho, la única actividad económica que hay en esos pueblos ahora mismo es esa, en la provincia de Guadalajara. Y era imposible acceder a la tierra, es imposible acceder a la tierra. Y sin tierra no puede haber explotación. Con lo cual, tenemos la obligación, ahora aquí existe esa obligación de desarrollar ese banco público de tierras, pero esos dos conceptos de banco público de tierras y banco público de aguas, que van muy unidos, son muy necesarios para garantizar el futuro del sector agrario. Y encajan muy bien con los retos que os he planteado, ¿no? Ese modelo de agricultura familiar, ese relevo generacional y ese acceso al agua con la creación de dos bancos públicos, uno de tierra y otro de agua. ¿Es valiente y arriesgado? Sí. Y Ángel lo ha dicho claramente, yo soy así. Y la verdad, no sé si eso es bueno o malo o me beneficia a mí o no, pero yo no voy a cambiar. Yo soy así y he sido así siempre, es verdad. Eso lo dice la canción, pero es que es así. Y Jesús también lo sabe, yo no voy a cambiar. Y creo que mi obligación, después de tantos años de experiencia en muchos lugares, era poner en un libro cómo creo que se deben hacer las cosas.
Os decía que había algo que también está en el libro y que encaja todas las piezas del puzzle, que es la cadena agroalimentaria. Eso está en el libro. La cadena agroalimentaria es muy relevante y la ley de la cadena agroalimentaria es mejorable. Ese es un tema muy conflictivo. Aquí Ángel es un experto. Un experto. Yo no me quiero meter tampoco en demasiados berenjenales, pero sabéis muy bien, y aquí muchos, sobre todo valdepeñeros y solaneros que en la práctica ejercen casi como valdepeñeros, lo importante que es que se cumpla la ley de la cadena agroalimentaria en el sector vitivinícola. Muy importante. Y yo extiendo un poco las consideraciones de la propia ley a incluso la ley de morosidad. Ahora hay obligación de hacer contrato por escrito. Hace unos años no existía esa obligación. Y sabéis bien, algunos de los presentes, lo difícil que es relacionarse en algunos casos con algunas bodegas de Valdepeñas, a las que yo aprecio mucho porque sin ellas tampoco tendríamos desarrollo del territorio. Pero ahora es obligatorio firmar un contrato por escrito. Y parece increíble, ¿eh? Pero cuando yo recuerdo en mi época de director general que hacíamos auténticas barbaridades para conseguir que salieran las cosas adelante, y entonces no había ninguna obligación de hacer contrato por escrito. Ahora, si no hay contrato por escrito, puede haber una denuncia. Y nadie se arriesga, evidentemente. Existen los contratos por escrito. Y las bodegas pagan a 30 días. Y desde luego a los representantes de las bodegas de Valdepeñas aquí presentes, yo se lo agradezco. Porque creo que es un ejemplo muy bueno de que podemos hacer las cosas muy bien. Y en nuestra tierra, aquí, tenemos las empresas que más materia prima pagan cada campaña de vendimia. Y pagan a 30 días porque la uva se considera un producto fresco. Y eso no pasaba antes. Aún así, hay muchísimo que mejorar en esta cuestión. Y no es fácil, porque garantizar la rentabilidad a todos los eslabones de la cadena es como decirle a cada uno que lo que le cuesta producir, yo se lo voy a pagar. El consumidor a la distribución a la industria, intermediarios por medio, como bien sabéis, a montones en algunos sectores, sobre todo el fresco, el melón, la sandía, el ajo, la cebolla, a montones, y finalmente el agricultor o el ganadero. Y esa seguridad en el pago por encima del coste de producción está en el límite de lo legal y hay que ser muy astuto para conseguir que la ley de la cadena tenga ese efecto que debe tener, sin duda, beneficioso. Yo aquí, vinculado con la cadena agroalimentaria, hago dos propuestas también en el libro que me parecen muy relevantes. Una muy relacionada con el sector de las cooperativas y va en la línea de lo que hemos comentado tanto Ángel como yo, la necesidad de que las cooperativas sean más grandes. Esto, cuando se comercializan productos que son lo que se denomina en inglés commodities, que en el caso del cereal, bueno, pues es que nuestra capacidad de influencia en los precios es ninguna. Son precios que se ponen en la bolsa de Chicago, en mercados de futuros en Londres, o sea, es otro mundo. Entonces, si somos pequeñitos, ¿qué vamos a hacer en ese mundo tan global? Si somos pequeñitos las cooperativas, las empresas, incluso las particulares, aquellas que no tengan un nicho de mercado determinado, definido, que hagan algo especial, que tengan unos clientes que le compren un producto definido, distinto, que no sea un commodity, claro, porque si es un commodity no es un producto distinto. Salvo esos casos, necesitamos empresas muy grandes, porque si no, no podemos competir. En el vino, por supuesto, que es nuestro producto estrella, ahí necesitamos cooperativas grandes, por lo menos integradas comercialmente, para que realmente se pueda ejercer esa labor de liderazgo en el mercado que estamos en la obligación de ejercer en Castilla-La Mancha. O sea, esto es una cosa que no podemos no hacerlo. Y en el aceite, pues me atrevería a decir que prácticamente igual, aunque aquí es Andalucía la que lidera ese movimiento. Pero aquí necesitamos que las cooperativas se integren, incluso las bodegas, las empresas particulares, en el ámbito de las bodegas o en las almazaras o en el sector agroindustrial, en el producto que sea. Aquellas que se dediquen, insisto, a un producto que sea un commodity. Y los commodities pueden ser commodities, aunque sean variedades específicas y elaboraciones específicas. Claro que sí, pero necesitamos tamaño. Insisto que esto no es no es contradictorio con que existan empresas que se dedican a dar valor a un producto y que lo tienen definidísimo con una marca, con un cliente que está dispuesto a pagar mucho dinero y que esas empresas de aquí son muy importantes.
Y aquí tenemos presentes empresas que se dedican a ese nicho, a nichos de mercado concretos. Y las necesitamos, las dos cosas se complementan. En una comunidad autónoma en la que tenemos mucha producción y mucho agricultor y ganadero profesional. Y eso es una grandísima ventaja, tenemos una enorme suerte. Y la segunda cuestión relacionada con la cadena agroalimentaria que propongo en el libro es el papel de las interprofesionales agroalimentarias. Este es otro mundo. Ángel ha sido muchos años, ya no eres, ¿no? ¿Todavía sí? Que me pierdo de vez en cuando, ya no eres, ¿no? Presidente de la Interprofesional del Vino de España. Las interprofesionales son organizaciones que agrupan al menos a la parte productora y a la parte elaboradora. Es decir, los agricultores y ganaderos, en su caso, y las empresas que transforman el producto de los agricultores y ganaderos. Pueden incluir a los usuarios, consumidores, a la distribución, a todos los eslabones de una cadena, pero al menos a esos dos. Él ha sido presidente de la Interprofesional del Vino de España, que ha hecho un trabajo muy importante en promoción del vino, pero, y sabéis aquí mi opinión, muchos de los que os dedicáis al vino, porque yo he defendido hasta el límite y no hemos podido conseguirlo. Y bueno, eso es una espinita que tengo clavada, una interprofesional en Castilla-La Mancha, en el sector del vino. ¿Por qué creo que se necesitaba en el sector del vino? Porque es un sector en el que la especificidad de Castilla-La Mancha nada tiene que ver con la de La Rioja, y la interprofesional nacional solo hace promoción, que está muy bien. Pero probablemente las interprofesionales deben dar el paso y deben controlar la oferta. Decir qué queremos hacer. Si hubiera un interprofesional del vino, podríamos saber cada año, y sería legal, cuánto vino, cuánto mosto, cuánto alcohol de uso de boca, cuántos subproductos vamos a poner en el mercado y de qué manera. Esto se puede hacer. Claro, es muy complicado. Hasta tal punto es complicado que no fuimos capaces de lograrlo. Por ahí van los tiros, espero, en el futuro. Yo no sé si hay que hacerla en Castilla-La Mancha. Yo tampoco quiero hablar específicamente del vino en este caso. Pero necesitamos ese concepto interprofesional darle una vuelta para hacerlo verdaderamente útil. Porque hoy no lo es. Hoy no lo es. Y aquí, bueno, creo que el papel de las cooperativas, pero también el de las empresas particulares es muy importante. Otra cosa que queda pendiente, lanzo el mensaje, porque hay también aquí empresas particulares no cooperativas, dueños de empresas, es la representación regional de la industria particular agroalimentaria, que no existe organizada como existe a nivel nacional. Es meterme en otro charco. Esto no lo digo en el libro, pero es que a nivel nacional hay una Federación de Industrias Agroalimentarias que forma parte de la COE, la FIAP, que os sonará a algunos el nombre, y aquí en Castilla-La Mancha no hay manera humana. Entre que las organizaciones son provinciales, entre que no hay un responsable del sector agroalimentario y, bueno, pues muchas personas de esta comarca y de este sector sabéis pues que he intentado que eso fuera posible y no ha habido manera tampoco. Es otro paso que hay que dar. En fin, son muchas cosas que están en el libro. No me extiendo más y os voy a dar la palabra si queréis que debatamos o comentemos un poquito lo que os he contado o lo que habéis visto en el libro. Estoy, como siempre, a vuestra disposición, pero me vuelvo al inicio, después de haber dicho los tres grandes retos para mí: agricultura familiar, relevo generacional, acceso al agua, toda la cadena, el engranaje de la cadena. Me vuelvo al reconocimiento social, que es muy importante. El capítulo del reconocimiento social es el último. Me he saltado algunas cosas que muchos diréis, ¿por qué no habla de la PAC? Pues bueno, no hablo de la PAC porque si no me tiraría aquí hablando todo el día. Pero si queréis hablamos de la PAC. Voy al reconocimiento social porque esta es una cuestión en dos direcciones. La necesidad de los que no se dedican a esto y viven en el mundo urbano, por simplificar el mensaje, de conocer lo que pasa en el medio rural. Yo he intentado que eso también esté aquí. Y la responsabilidad que tenéis vosotros también de llegar a ellos. Es una responsabilidad en dos direcciones. En esto nos ayuda mucho la cuestión ambiental, así lo veo, aunque no lo pueda parecer, porque creo que ese ciudadano más urbano está probablemente más pendiente de cuestiones ambientales. Esto es un tópico, pero es una realidad. Está más pendiente del cambio climático, del tema de las emisiones de gases de efecto invernadero, más que de la agricultura. Sabe menos de agricultura. Pero la agricultura es la que muchas veces consigue lo que él está pretendiendo. Es donde realmente se puede ver que hay un efecto. La agricultura lo que tiene que contar es otra historia y no la está contando suficientemente bien. Soy muy crítico con eso y crítico conmigo mismo, y está en el libro, esa autocrítica, de alguna manera, porque creo que no hemos dado los pasos necesarios para demostrar que la agricultura absorbe gases de efecto invernadero, absorbe carbono
No lo estamos contando. Lo que sale en la televisión es todo lo contrario. Sale permanentemente la contaminación, supuesta contaminación, que existe evidentemente, no quiero aquí ser... Supuesta ha quedado mal, queda un poco ambiguo, pero bueno, esa contaminación tan importante de la ganadería intensiva, por citar una producción compleja, ¿no? O incluso de la ganadería que está pastando, ¿no? Por, digamos, el propio pastoreo, ¿no? y la propia digestión de las vacas, ¿no? Por citar una cosa muy concreta. Cuando en realidad podríamos estar contando que la agricultura lo que está haciendo es equilibrar el balance de emisión de gases de efecto invernadero y está absorbiendo esos gases de efecto invernadero, y no lo estamos contando. Y luego, al final, si hacemos una apuesta por un modelo sostenible, verde, desde luego hay cosas que no podemos evitar, y es el Pacto Verde Europeo, la lucha contra el cambio climático. Esas son cosas que tenemos que asumir todos, vosotros también. Es vuestra lucha, es la de todos. Y nos vamos a poder vender mejor si vamos liderando ese proceso. Y yo creo que se están haciendo las cosas razonablemente bien, pero a una escala muy pequeña. Ahí hay muchísimos pasos que dar. Y acabo con una cuestión que para mí ha sido capital en todo este tiempo y que recorre transversalmente todas las páginas del libro. Y es el papel de las mujeres en el sector agrario. En esto hemos avanzado extraordinariamente en los últimos años. Yo me siento siempre un poquito frustrado con esto porque siempre hay pasos por dar y probablemente le tenemos que haber dado una vuelta todavía más al Estatuto de las Mujeres Rurales, pero lo hicimos. Y somos la única región de España que lo tiene ahora mismo en vigor. Y eso significa muchas cosas. Yo, cada vez que veo a María José, que está aquí presente, que es la presidenta de la cooperativa de Socuéllamos, o a Inés Guillén también, que es la responsable de los jóvenes de cooperativas agroalimentarias de España, creo, ¿no? O de Castilla-La Mancha solo, no sé, Inés, pues me da muchísima alegría. El mérito es evidentemente de ellas, evidentemente, pero es que estamos sentando las bases para que esto no sea excepcional. Y las estamos sentando porque hemos puesto donde hay que poner las cosas por escrito, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Y aquí hay ahora mismo organizaciones agrarias y cooperativas en las que hay que cumplir una norma desde hace ya muchos años que obliga a que el 40% de los que toman las decisiones sean de cualquiera de los dos sexos, es decir, que haya paridad, lo que se llama paridad. El Gobierno de España, el martes pasado, este martes, aprobó una norma parecida para las empresas del IBEX y los órganos de gobierno de las administraciones públicas. En Castilla-La Mancha, el Estatuto de las Mujeres Rurales está en vigor desde hace, si no me equivoco, 6 años. Es que hemos ido por delante. Y luego la incorporación de las mujeres con más ayudas, con prioridad. Bueno, todo esto es muy importante. Y esto, el que no se dé cuenta, se está equivocando. Se está equivocando. Necesitamos a las mujeres tomando decisiones y aquí está empezando a pasar. Y yo me siento también en ese sentido muy orgulloso. Bueno, en fin, en el libro veréis que acabo con una... y Jesús me ha escuchado decirlo, y yo creo que alguno de vosotros también, porque lo digo siempre, con una cita a un periodista del diario El País que hablaba de un mitin en una de las presidenciales francesas. Está muy de actualidad porque el domingo hay elecciones legislativas, no presidenciales, en Francia. Pero esto eran unas elecciones presidenciales y había un candidato de la derecha que se llamaba Fillon. Y este señor llegó a un lugar y, bueno, pues era un mitin de estos de la política, ¿no? Del partido político de este señor, del Partido Conservador francés, el partido de Sarkozy, los que eran del partido de Sarkozy, que os sonará. Bueno, y Fillon llevaba un telonero, alguien que interviene antes, el del lugar al que iba. ¿Cómo pasa aquí? Vamos. Si viene aquí el presidente de Castilla-La Mancha, pues probablemente Julián, que se acaba de ir, es el primero que habla, ¿no? Y lo que dijo el político del Partido Conservador francés al auditorio es que levanten la mano los agricultores presentes. Se levantaron algunos agricultores, porque había agricultores. En Francia, un agricultor es una persona muy importante. Aquí todavía no tanto. Camino nos queda por recorrer. El artículo es precioso. En el libro está bien expresado y hay incluso citas completas. Ellos eran los héroes
y por eso preguntaron por los agricultores. Ojalá aquí eso sea posible. En nuestras manos está, en las vuestras y en las de todos. Yo asumo también en ese sentido responsabilidad y lo veis, lo podéis ver en el libro cuando lo leáis. Y acabo con una cita de Borges que me gusta mucho, que dice tal cual, y esto lo leo porque si no lo voy a leer mal: uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. Bueno, os animo a leer este libro en el que está todo mi cariño. Muchas gracias. Bueno, como comentaba Paco antes, ahora veis por qué le limité un poco el espacio del libro, pero el conocimiento no se lo limité. Sabía que iba a hablar perfectamente con conocimiento de todo lo que iba a hablar. Pero sí que es verdad que si le dejo rienda suelta me hace el espasa del tema agrario y es complicado. Como decía antes, os animo a lanzar preguntas. Si tenéis alguna preparada, paso micrófono y alguno que se anime al principio, que rompa un poquito el hielo. ¿Alguien que se anime? Si no, tengo que empezar yo a hacer una pregunta yo. Bueno, si no a mí, o Ángel. Están los dos. Ahí está, que yo creo que tenemos la suerte de tener dos personas de alto nivel en el tema agrario para aprovechar el momento. Aquí, cuando compréis el libro, podéis leer un montón de cosas, pero aquí podéis preguntar y podéis recibir información directamente. O sea que, no sé, a mí, a bote pronto, se me ocurre alguna acción que veáis, la clave que decís, la pregunta 10 o el reto 10, de visibilizar al sector. Si os quedaréis con un concepto para visibilizar al sector que fuera lo más inmediato posible, ¿cuál sería para vosotros? Y animaos un poco, porque estamos aquí reactivos. Yo creo que lo que necesita el sector es ser actual. Y creo que para visibilizar el sector tenemos que utilizar los medios que se utilizan hoy. Siempre, lamentablemente para nosotros, utilizamos métodos, iba a decir, tradicionales o clásicos, y no nos damos cuenta que la sociedad, que los jóvenes, que el mundo se comunica de otra forma. Bueno, pues yo creo que lo mismo, ¿no? Más o menos estaba en mi intervención. Yo, bueno, pues trasladaba la cuestión del reconocimiento social y ahí, desde luego, creo que hay un papel que tenemos que hacer nosotros. Os acababa contando la anécdota de Francia y ya que está Julián la voy a medio repetir y le agradezco que esté aquí con nosotros, sé que está haciendo un esfuerzo grande por acompañarnos. Comentaba, y está en el libro al final, pues una anécdota muy curiosa de un mitin del Partido Conservador francés en unas presidenciales, con el candidato francés y el pues alcalde del municipio le recibe en el mitin y dice nada más empezar que ¿dónde están los agricultores? Y se levantan 10 y el aplauso es atronador. Está en la columna de Marc Basset, que es el periodista del País, pero está en el libro en la última página, lo podéis ver, incluso la referencia para leerla entera, la columna, que es una maravilla. Y dice Basset, a mí me da mucha envidia, porque que cada país elige a sus héroes. Y yo acabo concluyendo que ojalá nosotros elijamos como héroes a los agricultores, cosa que en Francia tienen muy claro desde hace muchos años, desde siempre, habiendo muchos menos agricultores que aquí, porque en Francia quedan 300.000 agricultores. Francia se decidió en la PAC, y yo no he querido entrar en la PAC, que sé que es conflictivo, y sabéis mis ideas de la PAC también, aquí tampoco me he mordido nunca la lengua, y creo además, y voy a sacar un poquito de pecho con los agricultores aquí presentes, y sé que representantes de las organizaciones agrarias pues pueden atestiguar eso, que, hombre, hicimos una negociación de la PAC en una situación muy compleja, no conseguimos todo. Yo era muy crítico con el Ministerio de Agricultura, que era de mi mismo partido político, que no... Fui muy crítico siempre, creo que debíamos haber hecho las cosas de otra manera, dirigirnos más a los profesionales, hacer una convergencia total de las ayudas. En Francia lo tienen clarísimo desde hace muchísimo tiempo y no pasa nada con el tema del reconocimiento social de los agricultores, pero aquí los avances han supuesto más fondos para Castilla-La Mancha. Algunos decían que no, aquí me permitís la cuña un poco política, pero es que es verdad. Y yo me la jugué con mucho riesgo, fui valiente. Claro que lo fui, lo fue mi equipo, desde luego la directora general, a la que, que fue la que dio la batalla, la directora general de producción agraria, de agricultura y ganadería, Cruz Ponce. Pero mantuvimos un compromiso político hasta el final. Y solo este año, sin contar todas las ayudas que faltan por pagar, porque es el primer año de la nueva PAC, ha habido 11 millones de euros más para Castilla-La Mancha. Solo este año. Bueno,
en fin, algunos tendrían que reconocer que eso es así, pero en todo caso, que ya me he extendido muchísimo más de lo que debería con esta respuesta, sí diré que, aunque haya pocos agricultores, Francia podéis ser los héroes de la sociedad si somos capaces de trasladar las cosas bien. Y esa era mi motivación con el libro, realmente, y lo sabe Jesús, porque yo me apasiono mucho en las discusiones que tenemos, en los debates. Tengo la suerte de poder hablar con mucha gente que también vive estas cosas con esa misma pasión y esa misma intensidad, y creo que tenemos la oportunidad de trasladar ese mensaje, ¿no? Que es modestamente lo que queríamos con el libro. Venga, animaos a decir algo, hombre. Lo del agua, o sea, no sé si tenéis alguna cosa con el agua, pero... Si no, como decía Paco, si no los franceses eligen a sus héroes, yo elegiría a las preguntas, o sea, como no... Voy a hacer una reflexión, es una pregunta. Sí, pero... No, que voy a hacer una reflexión. Está muy bien compararnos con los franceses, en este caso en positivo, pero claro, este país ha ido muy deprisa en muy poco tiempo, tan deprisa que no nos ha dado tiempo a contarlo. Y mientras que el pelotón que tomó la Bastilla, y sé que estoy haciendo historia, fue la primera revolución agraria porque pisoteaban los señores franceses, aquí el terrateniente sobrevivió hasta los años 60, con lo cual el agricultor era un mandatado, jornalero, mal pagado, y tuvieron que nacer las pensiones no contributivas para las viudas porque no cotizaron por ellos ni él cotizó, y eso nos ha generado a todos una falta de autoestima en lo que en lo que tenemos. Yo creo que las nuevas generaciones, a las que has aludido tú, y eso yo creo que Julián y cualquiera que esté gestionando lo público lo ve. Hoy uno se pone frente a un agricultor y te puede dar un revolcón divinamente porque están súper preparados y porque han estudiado para alcanzar un conocimiento intelectual, pero sobre todo en las grandes ciudades, muchos médicos, ingenieros y aparejadores se han vuelto a su casa a elaborar la viña de su padre. Entonces ya estamos en otro estadio, ¿no? Pero eso va a llevar una generación, ¿eh? No, el pueblo español como entidad social, sus héroes no son sus agricultores. Esto es obvio. Bueno, muy interesante lo que dice Jesús, que aprovecho para comentar sobre esto, que una de las cuestiones que analizo cuando hablo de las explotaciones familiares y del relevo generacional es la formación de los jefes de explotación, de los agricultores. En España hay cerca de 1 millón de explotaciones agrarias, 914.000 exactamente en el censo del año 2020, que es el último dato real que tenemos, ¿no? Del cual nos podamos fiar, ¿no? Y bueno, todavía queda mucho camino por andar, pero de esos 914.000 jefes de explotación, un porcentaje muy alto tiene ya formación agraria. Incluso formación universitaria. Estamos hablando de más de una cuarta parte, más de 250.000 explotaciones de las 914.000. O sea, ampliamente más de una cuarta parte. Esto está en el libro porque, como os decía, yo he utilizado algunos datos y casi todos los datos que he utilizado provienen del INE, porque he intentado ser muy objetivo, ¿no? Y no utilizar datos que pudieran estar orientados en una determinada dirección. Solamente en el caso de las cooperativas, y es así, he utilizado la información de la propia organización, que además, bueno, pues es una información siempre utilísima y muy bien preparada. Pero en realidad casi todo es dato de INE y la formación es espectacular la mejora, porque comparo con el censo anterior del año 2009, en 11 años, la mejora es impresionante. Y además cada vez perdiendo menos explotaciones. Siguen bajando las explotaciones, pero ya no tanto como, por ejemplo, entre el año 1999 y el 2009, que se produjo una auténtica caída brutal de las explotaciones. Significa esto que cada vez hay un sector más profesional que está haciendo rentable la actividad y que además pues está dirigido por personas cada vez más formadas. Y todo esto es muy, muy positivo. Y eso va a ayudar sin duda a llegar al mundo de la ciudad, ¿no? Pero el relato es muy importante contarlo y, bueno, intento de alguna manera con el libro contarlo. ¿Alguna pregunta más? Uy, este me da miedo, ¿eh? Cago en la leche. Esta es la confianza que tenemos, ¿eh?
Limito el tiempo, ¿eh? Buenas tardes. No se oye. Perdona, vale, perdona. Vamos, Francisco, estás insistiendo mucho y ya llega uno que es el clave que tiene que llegar, que te preguntemos sobre el agua. Lo has dicho 3 veces, y el agua. Tú estuviste 8 años. Fuiste a nuestro pueblo. Nos prometiste, tú como otras personas, que el problema que tenemos, Pedro Muñoz, Ocuéllamos, Tamayoso, se iba a solucionar. No se ha solucionado nada. Hace muy poquito tiempo yo tuve una pequeña operación y me junté con una persona que cogió el toro de los cuernos del agua, que fue Calleja. ¿Te acuerdas? En Alcázar. Y me dijo en estas palabras, en una clínica en Alcázar, los dos, frente a frente: José Antonio, no te canses la cabeza. Las prioritarias no vais a tener agua nunca. Diga, no, le diga usted eso. Explotaciones prioritarias. No sé si por aquí habrá alguna o no habrá. La Solana creo que también tenía. Si no estáis, Francisco me puede corregir. Y lo que yo no voy a lograr entender nunca en esta vida es que tengamos tantas restricciones con el Guadiana en esta zona y que llegue el Guadiana a Portugal a banda llena. No le deja la cabeza. Y esto sí te lo digo de verdad, como lo sabes que hemos hablado muchas veces, y ahí está también Julián, que ahí se está mandando vosotros, el gobierno eran los mismos, Confederación eran los mismos, y nos quedamos a la Luna Valencia. Francisco, venga, pues nada más, gracias. Espero que no coja la palabra el presidente de la SAT, porque si no ya... Bueno, es broma, Francisco, no es broma. Bueno, pues sí, es un tema sin resolver. Y yo sinceramente creía que se iba a haber resuelto antes. Después de muchísima batalla, el secretario de Estado, que sigue siéndolo, vino a Alcázar de San Juan y comprometió 250 millones de euros para comprar derechos con la idea de repartirlos entre las explotaciones prioritarias. Ese compromiso está hecho por el secretario de Estado. Ahora estamos en el momento de creación de un consorcio, de nuevo, va lentísimo. A mí esto me abochorna, o sea, me da muchísima rabia que este tema no se haya resuelto. Pero no lo vamos a resolver, creo yo, diciendo eso de que luego el Guadiana lleva mucha agua. Es que lo que tenemos es lo que tenemos. Y donde no hay, no hay. Y yo hoy otra vez he pasado por el cauce con el cariño que siempre paso, intentando ver que va el agua a las tablas, que ha estado yendo este año, porque hemos tenido suerte, tanto el Azuero como el Cigüela han llevado agua a las tablas. El Cigüela después de, no sé si 12 o 13 años, sin llevar una gota, Este año le está llevando, pero en cuanto deja de llover, el Azuero va seco, totalmente seco, evidentemente, lo sabéis aquí en Manzanares perfectamente, lo sabemos en todos los sitios. O sea que no... Entonces, si no hay agua, ¿qué hacemos? Seamos realistas. Pero creo que ahora, de verdad lo pienso, hay un poquito más de expectativa positiva, porque existe el compromiso del secretario de Estado, porque existe el compromiso de crear una cosa parecida a un consorcio, porque además la propuesta que ha hecho el Ministerio para la Transición Ecológica en Doñana se está utilizando tanto aquí como en el Mar Menor y yo creo que va a haber solución. De verdad lo pienso. Yo no comparto eso que dice, que no sé si lo decía Calleja, yo le tengo mucho aprecio a Enrique, y Samuel no ha podido venir porque se le ha roto el coche de camino, que me ha mandado un mensaje porque a Samuel le dije que viniera. Yo sé los esfuerzos, ellos, es un sinvivir esto. Para vosotros, lo sé, pero también para los que tienen que tomar las decisiones, porque el problema es que no hay agua. Y esto es muy complicado. Y yo asumo de alguna manera. Probablemente no se tenían que haber regularizado los leñosos. Esto lo digo ahora con más libertad, pero lo he dicho como consejero, Y creo que incluso aquí en Manzanares, fíjate. O sea, yo nunca me he escondido. Se regularizaron 4.000 pozos de explotaciones leñosas, muchas de ellas de no profesionales, y las explotaciones de los profesionales se quedaron sin regularizar. Ese es un error. Yo no critico a quien tomó la decisión porque sé que se tomó para intentar hacer las cosas lo mejor posible y resolver cuanto antes. Pero ahora se ve con perspectiva y dice, joder, teníamos que haber resuelto lo de los profesionales. Por eso creo que hay que establecer prioridades, hay que tenerlas claras. Eso es lo que digo en el libro también cuando hablo de la agricultura familiar. O sea, no el café para todos,
La expresión de café para todos la entendemos perfectamente, ¿no? Bueno, pues aquí no vale. Y el agua tiene que ser para el que vive de la agricultura. Pero a veces no hacemos las cosas suficientemente bien. Bueno, no quiero extenderme más, sabes que el tema ya no me compete, evidentemente, y antes tampoco, porque encima era la pelea permanente con el Ministerio, porque ya no es la Confederación, que al final su capacidad de decisión es ínfima. O sea, esto se decide en Madrid. Un presidente de Confederación Hidrográfica tiene un nivel equivalente a un jefe de servicio de la Junta. O sea, son subdirectores generales de la Administración General del Estado. No tienen capacidad de decisión, con lo cual nos hemos pasado la vida peleando en Madrid. Se han conseguido cosas, desde luego, pero no esto. Y a mí esto me frustra mucho porque sé que hace muchos años que está pendiente. Yo voy a seguir de alguna manera peleándolo, porque yo con estas personas sigo hablando y sigo encima. Y soy, como dice Ángel, muy cansino, aunque no tenga competencias. Bueno, yo espero que podamos celebrarlo un día. Si lo conseguimos, iré a Pedro Muñoz, que está pendiente. Y si no, también, porque si no, a ver si no voy a poder ir a Pedro Muñoz. Bueno, ¿alguna cosa más? ¿Os podéis animar? Hombre, no poniéndome en tanto aprieto, pero... es broma. Bueno, ya está, yo creo. Ahí va. Yo creo que la capacidad de brega y de dar la cara que tiene Paco, yo creo que la tiene poca gente, ¿no? Si hay una última pregunta, y porque son las 10 ya prácticamente, quedan 2 minutos... y si no damos por finalizado el tema y charlamos un poco petit comité, como queráis. ¿No hay ninguna pregunta más? La última pregunta. Breve, pero pasamos para... Yo tenía una pregunta que hacerle, que ¿qué mensaje le daría a los jóvenes agricultores para que se motiven a ejercer la actividad agraria? Porque si somos realistas, muchos nos gusta el campo, pero la realidad luego es distinta a la que hay en los despachos. Cuando uno está al pie del cañón de una finca, todas las materias que se utilizan para que la finca, para que el campo siga avanzando, para que salga el fruto, basuras, los camiones valen casi el doble que hace 10 años, para atar las parras, los alambres, te vale la caja casi 180 euros, vas a arreglar una tijera de podar y te cobran 180 euros, entonces hay una serie de migas que desmotivan a la gente, a los jóvenes agricultores, a seguir avanzando. Si te pasas un poco de agua te vienen y te ponen una multa exagerada. En fin, hay muchos problemas que todavía no se resuelven. Entonces, ¿qué les dirías tú a esas personas para que sigan ejerciendo la actividad agraria, sobre todo de sus familiares? Gracias. Llega. Bueno, pues animaros desde luego a perseverar. En el libro lo digo también con mucha contundencia. Yo creo que existe una posibilidad de tener una empresa en el sector agrario. Yo creo que es posible. Es viable si hacemos las cosas bien, y eso depende de la administración, de los gobiernos. Si priorizamos el modelo de agricultura familiar, si facilitamos el relevo, si creamos ese banco de tierra, si creamos ese banco de agua, si hacemos los deberes desde una parte, puede haber futuro. Y yo creo sinceramente que lo hay, ¿eh? Yo creo de verdad que lo hay. Creo que pasa por el agua, sin duda, ¿eh? Lo del agua es que lo veo como un factor muy limitante, ¿no? Sin agua, tener una explotación profesional no es sencillo. Pero en contraposición a otros chavales jóvenes que pueden estar trabajando en otros ámbitos de la economía, todos muy respetables, vaya por delante, creo que ser empresario agrario también es, iba a decir un lujo, a lo mejor no te gusta que diga lujo y queda como que no coincide con lo que tú decías, pero creo que ser tu propio jefe, sacar adelante tu explotación frente a otros trabajos que, bueno, hoy en día a lo mejor tienen unas condiciones incluso peores, creo que es un lujo. Por eso creo que hay que preservar ese modelo familiar que es pequeñas y medianas empresas en los pueblos, ¿no? Y
asumo la parte de la administración y de los gobiernos, hay que hacer cosas, hay que ayudar en una dirección y luego vosotros también os tenéis que organizar más. Cuando digo las interprofesionales, lo que he dicho de las interprofesionales, bueno, es que creo que hay muchísimo campo por hacer, muchísimo trabajo por hacer, que no hemos recorrido ese camino y hay que recorrerlo. En la cadena agroalimentaria, si el agricultor no tiene un ingreso que supere lo que a él le cuesta producir el kilo de trigo o el kilo de aceitunas o de uvas en una hectárea de terreno, estamos haciendo las cosas mal. La cuenta hay que hacerla y cada vez hay que hacerla más profesional. También hay que profesionalizar el sector en ese sentido. Yo apuesto por la agricultura y ganadería profesionales. Esto no significa que apueste por grandes fincas. No, apuesto por un modelo profesional en el sentido de que vamos a la rentabilidad económica, no podemos ir a otra cosa. Y yo creo que ahí también no hemos hecho todas las cosas del todo bien. Bueno, desde luego animaros. Si lees el libro es una forma de permanentemente animar a que haya gente joven y a que la agricultura sea más profesional y a la formación y a la innovación y a cambiar planteamientos que todos tenemos que superar de alguna manera. Evidentemente sé que no te respondo con exactitud a lo que tú me dices, pero me decías, ¿cómo me animarías? Pues diciéndote que esto es una forma muy digna y probablemente muy adecuada de ganarse la vida. Ya lo dice no sé si es un proverbio, porque aquí yo soy muy malo y con las citas peor, pero lo decía Cicerón, ¿era? No sé quién lo decía, lo de que la agricultura es el oficio de los sabios, no sé exactamente cómo era, fíjate que no tengo eso yo preparado ahora mismo, pero algo así sucede. Y los agricultores y ganaderos, muchos de los que estáis aquí, sois los dueños de vuestra explotación. Y eso lo puede decir muy poca gente. Muy poca gente lo puede decir en otros ámbitos de la economía. Y yo no quiero que eso se pierda, con lo cual animaros a vosotros a seguir y desde luego nosotros, en la medida en que podamos empujar, a seguir empujando. Muchas gracias. Bueno, pues ya terminamos. Me quedo con una cita también que decía, creo que está atribuida a Einstein, que decía que si hacemos lo mismo, vamos a conseguir los mismos objetivos. Para conseguir objetivos distintos tenemos que hacer cosas distintas y para cambiar la realidad de la agricultura tendremos que trabajar de forma diferente, ¿no? Y yo creo que la visión que está dando Paco en el libro y la que da él en su día a día va encaminada hacia eso. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos. Muchas gracias a Ángel, a Paco, a Julián y, bueno, un placer y cualquier cosa que podamos ayudar, aquí estamos. Encantados.